Muy buenas noches para todos y todas. Les agradecemos por estarnos acompañando en este nuevo encuentro de este diplomado en lo que es Diplomado en Salud Materna y Cuidado de la Primera Infancia, Fundamentos y Estrategias para el Desarrollo Saludable. El día de hoy nos acompaña el maestro José Fred Quiroz Ortega, quien es enfermero, estudiante de maestría en salud colectiva, docente, adscrito al programa de enfermería de la Universidad Antonio Nariño y coordinador del Laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad Antonio Nariño, sede Popayán. Un docente con amplia experiencia en la atención a población vulnerable, mujer gestante y niño. Maestro José, a partir de este momento, el auditorio es todo suyo. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Me encanta compartir nuevamente con ustedes en este espacio en el cual podamos tener de manera prolongada una experiencia y una adquisición de conocimientos adecuada con el fin de que ustedes y sus equipos de trabajo puedan mejorar sus actuaciones, su conocimiento, pero sobre todo la atención que brindan a la población. El día de hoy me voy a permitir compartir. Me confirman, por favor, si están viendo su pantalla en este momento. Ok, listo. Entonces, me permito presentarme nuevamente. Mi nombre es José Fred Quiroz Ortega, yo soy enfermero profesional. Eh, Tengo un amplio recorrido y experiencia en cuanto a atención a poblaciones vulnerables, población migrante, pero sobre todo población en estado de embarazo y población infantil. El día de hoy vengo a tocar el tema, un tema muy importante que es salud mental en el periodo perinatal, tanto en un momento dado, desde el periodo de la preconcepción, preconcepcional, hasta el parto y finalizado esto también el periodo de lactancia. Es muy importante para nosotros tener en cuenta que en el área de la salud siempre nosotros nos enfocamos mucho, independientemente cuál sea el ciclo vital, pues la atención que vamos a realizar a nuestro paciente. Nos fijamos mucho en las características fisiológicas, en los datos arrojados por la historia clínica, en los signos vitales, en los exámenes de laboratorio. Y aunque la salud mental, pues, repercuta de una manera indirecta alguna de estas características o alguna de estos parámetros clínicos, no siempre es muy fácil detectar estas alteraciones durante el embarazo, posterior al periodo de parto o incluso cuando pues está en una etapa preconcepcional, o sea, cuando la mujer está en edad fértil. Realmente en el área de la salud mental, nos hemos dedicado mucho en los últimos años a poder identificar cuáles son esos factores, cuáles son esas barreras, cuáles son esas circunstancias en las cuales se nos están presentando a través del tiempo y que según las observaciones que nosotros realizamos, derivan en que las mujeres sufran trastornos, ¿sí? Y que estos niveles de trastornos sean mucho más elevados en ciertas en periodos de vida, como por ejemplo en la adolescencia, en el embarazo, en el periodo premenopáusico y algunas otras circunstancias del ciclo vital, ¿sí? Pero estas situaciones o estos trastornos o estas derivaciones, alteraciones en la salud mental en cuanto a una inadecuada gestión de emociones, en cuanto a un periodo de ansiedad elevado, en cuanto, por ejemplo, al consumo de sustancias psicoactivas, puede llevar a diferentes situaciones como es la depresión y la ansiedad dentro de ese periodo. Cuando nosotros hablamos de la salud mental en estos periodos, es muy importante no solamente identificar que la mamá está haciendo o presenta una alteración significativa que tenemos que tratar, que tenemos que mirar y gestionar como profesionales de salud, sino también el bebé, incluso si la madre ya ha terminado su periodo de parto, ¿sí? Y esto lo hemos muy identificado en los trastornos como depresión postparto.
en la cual no solamente una alteración en la mamá, sino también va a haber una alteración en el niño, dado que pues este tiene un vínculo muy fuerte debido a ese binomio madre-hijo y que significativamente tenemos que prestarle atención desde el momento preconcepcional. O sea, desde el momento en el cual nosotros estamos derivando en cuanto si a esa mujer o esa persona quiere o no quiere quedar en el embarazo. Desde ahí empieza ese proceso. Incluso mucha literatura nos dice que es mucho antes y es desde su periodo de adolescencia, su proyecto de vida, la formación o la especificidad que tiene en cuanto a construir su futuro. Ahí empieza la formación y la estructuración de la salud mental, ¿sí? Obviamente, en los últimos años hemos observado que la vulnerabilidad de las mujeres a presentar estas alteraciones, ¿sí? En su salud mental se puede ver incrementado no solamente en lo que yo les estaba diciendo, que era en partes de su ciclo vital, sino debido también a otros factores y que hay que también identificarlos, porque muchas veces nosotros pensamos que una mujer pobre o una mujer que quizás tenga unos recursos económicos limitados va a ser más propensa a sufrir alguna alteración en salud mental. Y no es así. Tenemos que quitarnos los prejuicios, los estigmas que tenemos en contra de la población, ya sea por su raza, por su etnia, por su orientación sexual, por su identidad de género, por cualquiera de estas circunstancias, y realmente identificar cuáles son esas situaciones que nos están alterando esta salud mental en esta mujer o en esta persona que está en embarazo. Obviamente, en los últimos estudios siempre nos sugieren que este fenómeno pues, es mucho más intenso en las mujeres biológicas, ¿sí? Debido que, pues, a ese cambio hormonal que sucede después de los 12, 13 años, au- a- a- aunado a las alteraciones de los neurotransmisores, así también como la adaptación, pues, que se tienen en ciertas medidas de su ciclo vital, pueden afectar de manera significativa el comportamiento y la salud mental de esa mujer, ¿sí? Entonces, obviamente, hay un sinfín de factores psicológicos, ¿sí? De factores sociales que están en el entorno de la misma y situaciones culturales que realmente van a hacer que esa mujer o que esa persona sea mucho más vulnerable a otras personas a presentar ciertas problemas emocionales, ciertas situaciones que no son imposibles de resolver, pero debido a esa alteración en salud mental puede ocasionar que esta mamá, o esta persona y el producto que tiene en su vientre, pues se le sea mucho más complicado desarrollar todo ese proceso. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el embarazo como tal relacionado con la salud mental. Dos, cómo debemos empezar a ver la salud mental de una manera diferente, incluso desde otras perspectivas o de otros enfoques diferentes a la salud pública, después de la pandemia y después de este surgimiento de diferentes situaciones que nos enfrentamos, ¿sí? Y que definitivamente no estamos absueltos o no estamos no ligados a que vuelva a suceder, la promoción y la importancia de esta misma promoción de la salud mental y cuáles son esas acciones que nosotros como profesionales de salud, independientemente que seamos enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas, etcétera, podamos realizar. ¿Sí? Dado que la salud mental no solamente la deriva o la debe aplicar o la debe promocionar un psicólogo o un psiquiatra, sino todo el profesional de la salud que se encuentre vinculado con la atención de esta persona. Durante la presentación, ustedes me van a escuchar decir persona en embarazo y no tanto mujer en embarazo. Eh, Hay nuevas circunstancias en las cuales nos obligan a hablar desde otras situaciones. Es unos casos muy importantes como los que tenemos en cuanto a población trans en embarazo y que de alguna manera estas situaciones de estigmas, de barreras, de no conocimiento, también alteran esta salud mental de la población. Entonces, no solamente ya tenemos mujeres en embarazo, sino también tenemos hombres trans que están en proceso de embarazo, de gestación.
y por ende se tiene que hacer una relevancia en cuanto al nombramiento y a la dificultad que estas personas igualmente tienen para poder pues acceder a los servicios igualmente que una persona pues biológicamente muere. Para iniciar, vamos a hablar del embarazo y la salud mental. Sabemos que el embarazo no es una enfermedad, no es una condición, no es una situación anormal del proceso fisiológico de las personas, sino más bien es un proceso natural que se da en pro de la creación, de la reproducción de una especie, en este caso de la especie humana. Pero cuando nosotros arraigamos este concepto de embarazo con la salud mental, tenemos que darnos cuenta que en el mismo inicio de este proceso reproductivo, más específicamente en el momento em, de la unión de los gametos, pues hay un proceso de cambio hormonal a nivel de esa persona que va a iniciar a gestar. Va a haber un cambio emocional, arraigado a un cambio hormonal que se va a ir creando, que se va a ir aumentando y que por consiguiente hay que ir vigilando. En ese caso, realmente nosotros para ya enlazar estas dos cosas, sabemos que el embarazo es un proceso totalmente natural, pero si nosotros nos vamos ya a ver qué es la salud mental, ¿sí? Por ejemplo, la OMS nos lo define como un estado de bienestar mental que permite a la población hacer frente a cualquier momento de estrés de la vida, que puedan desarrollar las habilidades, poder aprender, trabajar, contribuir al progreso de la sociedad, ¿sí? Otras personas definen como una capacidad individual para poder tomar decisiones y establecer relaciones sanas y dar forma a un mundo en el que estamos eh, viviendo o que estamos conviviendo. Y otras personas lo pueden definir como un proceso más inherente, ¿sí? A un derecho que tenemos todos los humanos, un elemento pues muy esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico de la población. Pero yo quisiera que ustedes hiciéramos una retrospección, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos definir más claramente a una persona, por ejemplo, indígena, o una persona que, no sé, mm, hable muy poco español, por ejemplo, qué es salud mental? ¿Cómo podríamos ustedes, qué dicen? Vamos a ver quién está conectado en este momento, que nos pueda colaborar. Tenemos a Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Carmen, creo que Carmen no está. Emma, Emma, ¿me escuchas en ese momento? Emma, si quieres te repito la pregunta, no hay problema, no te preocupes. Luis, Buenas tardes, maestro. Dígame. hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, estamos hablando un poco de las definiciones de salud mental que tenemos en nuestro entorno, en nuestro trabajo, lo que nos define la OMS, expertos. Pero tú, ¿cómo le dirías a una persona, por ejemplo, indígena o que hable muy poco español, cómo le definirías salud mental? ¿Qué es salud mental? Uy, ¿cómo le definiría? Pues una persona indígena que sabe poco español, Ujú. pues quizás utilizaría un poco de, pues no palabras, pero sí utilizaría un poco, no sé, de imágenes, Muy bien. que hablen sobre esa parte, ¿no? Para poder, pues, comunicarme con él, porque sí va a ser un poco difícil que me entienda, ¿no? Si no habla mucho español y si yo también tengo la limitante de su lengua, ¿verdad? Más aún ahí, porque no solamente es la persona, sino también nosotros. Así es. Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, De nada, eso maestro. te pasa que esto es un proceso notoriamente difícil, no solamente, por ejemplo, para hablarlo con una persona.
que no maneja el idioma español, por ejemplo, que lo maneja muy vagamente, sino básicamente si nosotros estamos entre profesionales, a veces nos es difícil definir la salud mental, si nosotros tenemos bien o mal nuestra salud mental, qué factores me pueden hacer llevar que yo tenga una mala salud mental y no me dé cuenta, o qué factores interfieren y yo sí me dé cuenta. Y esto hablándole de una persona en un estado, en un proceso eh, básico. No estamos hablando, por ejemplo, en el proceso del embarazo. Entonces, realmente, la salud mental es difícil realmente definirla en un solo proceso, ¿sí? Pero a través de las nuevas corrientes, a través de las nuevas dimensiones que nosotros hemos visto, sabemos que la salud mental es un proceso, es como una ruedita dentro de todo un montón de engranajes, ¿sí? Y que realmente esa ruedita que nosotros tenemos, pues es construida o la ayudan a construir nuestra familia, nosotros mismos, ¿sí? Nuestra comunidad, nuestra sociedad, las políticas eh, y como tal la cultura en la cual nosotros estamos. Todo eso hace que nosotros construyamos en sí un concepto de salud mental. Entonces no podemos a veces globalizarlo o definirlo en una sola palabra, sino más bien tenemos que hallar la forma en la cual nosotros sepamos para la persona qué es salud mental y si lo tiene. Porque quizás para mí tener mala salud mental es, por ejemplo, tener depresión o ansiedad ya diagnosticada, pero para otra persona es sentirse triste, una tristeza profunda. Y eso no quiere decir que yo le vaya a decir a la persona que no, que tiene una excelente salud mental. ¿Por qué? Porque estoy negando, estoy limitando sus experiencias, sus concepciones construidas a través de su cultura, de su sociedad y de cómo creció. Entonces, a veces como profesionales siempre tratamos de definir todo bajo un parámetro muy estricto, ¿no? Como que esto es siempre, esto es lo que va a ser, y no nos podemos salir de ese contexto. Pero también es importante nosotros aprender de todo lo que nos rodea, aprender de que además de que este embarazo pues, es un proceso totalmente natural, totalmente específico, donde se traen unos cambios físicos, específicamente a nivel del aparato reproductor femenino, a través también de los senos de la mujer, también igualmente a través del sistema digestivo, del sistema límbico, del sistema linfático, también unos cambios emocionales que van a interferir totalmente en la concepción que esa persona tenga con su salud mental. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentía antes de quedar en embarazo? ¿Y cómo se siente ahora que estás en ese proceso? ¿O cómo se siente después de haber llevado ese proceso? Estos cambios emocionales parten muchas veces de embarazos no deseados, a causa de, puede ser, fallas en el uso de preservativo, desconocimiento total del adecuado uso de los preservativos, mitos sobre los métodos de anticoncepción, fallas en el sistema de salud debido a no consultas o imposibilidad de poder acceder a educación sexual oportuna, tanto en los colegios como en las entidades de salud. Pero también esos cambios emocionales van ligados a unos cambios bastante económicos. Y es que nos acostumbramos a decir que si una persona está bien económicamente, va a tener buena salud mental o que va a estar emocionalmente bien, pero no podemos ligar profundamente a que si una persona con una estabilidad económica siempre va a tener una salud mental adecuada. Esa persona que tiene una buena capacidad económica, no sabemos si está sufriendo violencia sexual, no sabemos si en algún momento sufre algún trauma, ¿sí? Que está reviviendo en el proceso de gestación y que posiblemente va a repercutir en la aparición, por ejemplo, de una depresión postparto. Entonces tenemos que hacer una buena valoración independientemente del estado socioeconómico, de la raza, del territorio en el que se encuentre la persona, en fin, de cualquier circunstancia en la cual nosotros podamos identificar que sí o no tiene buena salud mental. Y hay unos cambios en el proyecto de vida y familia. Tanto una persona que siempre quiso pues, dar a luz, tener hijos, formar una familia, aquella que quizás
pues su proceso de embarazo llegó en un momento pues inesperado, en el cual pues va a ser que quizás ese proyecto de vida que tenía pues se ajuste a un tiempo pues diferente al que ya tenía planeado, a una situación en la cual pues tiene que haber un cambio en las prioridades de la casa, en las prioridades del dinero, en las prioridades de poder manejar el tiempo, en fin, en muchas cosas. Y si ustedes se dan de cuenta, todos estos cambios, sí o sí, pues generan como tal una adaptación a la persona, que la persona se vaya a adaptar. Y no todas las personas tienen la capacidad absoluta de poder realizarlo de una manera adecuada. Y no es porque sean incapaces, no es porque sean débiles, no es porque sean incapaces o algo por el estilo, sino que hay muchos factores que interfieren, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, la vida social misma de la persona, la salud mental antes de quedar en embarazo, la causa del embarazo en sí, el apoyo familiar, el apoyo de la pareja, la interrupción de un proyecto de vida, cada una de esas cositas, pues, obviamente va a ser un cambio absoluto en cómo esa persona perciba. Y a veces tomamos la maternidad como algo, como un regalo divino, como un regalo de Dios, como un regalo de la divinidad, pero quizás para nosotros sí lo sea, pero para otra persona quizás no. Y tenemos que aprender a escuchar esas circunstancias. No sabemos si ese proceso de embarazo fue a causa de una violación y esta persona no quiere seguir con el proceso porque siente que su salud mental no está capacitada para poder no solamente parir, sino también criar un niño, educarlo, darle el tiempo, darle todo lo necesario y socialmente que se necesita para formar una persona que sea parte adecuada de una sociedad. Y eso es una carga muy significativa que siempre se la hemos dejado pues a las mujeres, ¿sí? A un género femenino que siempre ha estado ligado pues a esa maternidad. Entonces, ¿quién se va a quedar en la casa? Pues la mamá. ¿Quién es la que va a preparar el alimento del bebé? La mamá. ¿Quién es la que le va a cambiar siempre el pañal? La mamá. ¿Quién es la que lo va a bañar? La mamá. Entonces, eh, eso también genera pues una carga, genera pues un sentido de cambio en la perspectiva de vida y tenemos que ser conscientes de que no todas las personas quieren tener ese rol de maternidad o paternidad en sus procesos. Obviamente, es normal que se presenten dudas, miedos, incertidumbres durante el proceso, incluso si es el segundo, el tercer, el cuarto periodo de gestación. A veces cometemos los errores de cuestionarnos, ay, pero señora, su cuarto embarazo, ¿usted por qué no sabe eso? No sabemos el contexto en el cual ella tuvo sus tres primeros hijos. Quizás esos tres primeros hijos fueron eh, sin algún tipo de apoyo. No, quizás esos tres hijos que tuvo anteriormente no tuvieron controles prenatales, no hubo ningún proceso de seguimiento o algo por el estilo, y hasta este es que ella quiere venir porque se siente mal. Entonces tenemos que, pues, tratar de entender que esos procesos de dudas, miedos e incertidumbres es algo normal dentro del proceso, ¿sí? Y que no va a estar ligado a esa capacidad de maternidad. Yo puedo tener dudas, pero eso no me hace una mala madre o un mal padre. Todo lo contrario, ¿sí? Pero obviamente todo está en la capacidad de poder resolver esas dudas y convertirlas en fortalezas, en habilidades que yo puedo aportar para la crianza o para un buen proceso de gestación. Eh, Hay un proceso de cambio, obviamente, en el estudio, en el trabajo, en la vida social, durante los primeros años de vida de ese niño, pues siempre va a haber un cambio, lo que les decía, va a haber prioridades diferentes. Y más si, por ejemplo, la persona no tiene una capacidad adquisitiva, por ejemplo, o no tiene el apoyo familiar para poder seguir con ese proceso normal que estaba teniendo. Y aún así lo tenga, siempre hay una responsabilidad inscrita en los progenitores. No significa que es que la mamá ya lo parió, se lo va a dar a la abuela y ya la mamá vuelve a su vida normal. ¿Sí? No hay un proceso solamente moral dentro de este contexto, sino también hay un proceso político, hay un proceso de seguimiento del Estado, que esa responsabilidad que adquieren los padres
sea totalmente correcta. Hay unas molestias físicas que tenemos que ir educando, ¿sí? No significa que si en el primer embarazo no le dieron náuseas, en el segundo embarazo tampoco le van a dar, ¿sí? Es muy variante. He conocido pacientes en los cuales en el primer embarazo no van a controles prenatales. Dicen, no, es que a mí nunca me dio nada, yo me enteré que estaba embarazada a los 5 o 6 meses de embarazo, simplemente fui a un solo control, lo pagué, tuve mi niño bien y nació perfectamente. Pero es que ahorita me acabo de planear el embarazo, tengo solamente un mes y ya tengo náuseas, ya tengo vómitos, ya bajé de peso. ¿Qué está pasando? Y hay que, pues, saber explicar y saber que ellos entiendan que todos los procesos de embarazo, pues, son totalmente diferentes, ¿sí? No hay dos réplicas exactas en cuanto a los procesos de gestación. Y obviamente hay otros factores como la edad, ¿sí? Si es una paciente muy joven, si es una paciente añosa, o sea, de mayor edad, eh, si es una paciente que tuvo un periodo intergenésico muy corto, o sea, que hace más o menos un año tuvo un bebé y ya ahorita está teniendo el otro bebé. Entonces, hay que saber que estas molestias físicas dependen de todo ese proceso. Y es muy importante también que en estos procesos de dudas, miedos e incertidumbres, el apoyo familiar y comunitario es muy importante. Las estrategias comunitarias en salud son muy importantes para poder derribar estas dudas, ¿sí? Quitar estos miedos y volver esas incertidumbres y estas dudas en fortalezas, ¿sí? Y el apoyo familiar también es muy importante, no solamente de los padres y hermanos, sino también de la pareja. ¿Qué tan apoyada se siente la persona con su pareja en ese proceso? O si bien es, por ejemplo, una persona sola que está llevando a cabo su proceso de gestación. Como ya lo vimos, el embarazo tiene unos cambios físicos, emocionales, económicos y tantos en el proyecto de vida que de alguna manera siempre me van a llevar a un proceso de repercusión, ¿sí? A un proceso, no siempre de repercusión negativa, sino también un proceso de un cambio, no solamente en estos aspectos, sino también en unos aspectos psicológicos, en unos aspectos que van a ir más allá de cómo yo veo la vida y de cómo pues la estoy transformando. Recordemos que todo este proceso va cambiando, todo este proceso va generándose a través de los procesos. Entonces, obviamente, acá hay unos estigmas, como yo les decía, y uno de los principales que tenemos en Latinoamérica es la capacidad de la maternidad. Si usted es mujer, si usted es de género femenino, por ende usted ya tiene preconcebido, ya tiene como un chip arraigado de qué es ser mamá, de cómo ser mamá. ¿Sí? Eso es lo que nos han enseñado, pero es falso y es algo que debemos ir derribando. No todas las mujeres están preparadas para ese proceso de maternidad. No todas las mujeres quieren ser mamás y no por ello van a dejar de ser mujeres, ¿sí? Pero esto sí es muy importante porque esa capacidad de maternidad sí se les exige a todas las personas que están en un proceso de embarazo. ¿Sí? Tienen que saber cambiar pañales, tienen que saber hacer tetero, tienen que saber cómo calmar al niño, cómo saber si está enfermo, cómo saber si tiene hambre, cómo saber cómo criarlo, cómo darle unos buenos valores, cómo hacer que se comporte adecuadamente, cómo hacer que pueda calmar su llanto en medio de la noche. Y obviamente esto es una cantidad de emociones que se les van a dar a esa persona en instantes y que con todas esas dudas que tienen, con todos esos juicios, sobre todo críticas de la familia sobre lo que está haciendo, ¿sí? Y sobre lo que debe hacer, va a repercutir en usted tiene que ser una buena madre, ¿sí? Porque usted es mujer. El problema es cómo es ser una buena madre y si realmente la persona estaba preparada para ser mamá, si quería ser mamá. ¿Sí? Si quería llevar ese proceso de maternidad y paternidad, porque aquí no solamente estamos hablando de la mamá, sino también del papá o de las personas que están ahí en ese acompañamiento y en ese proceso. Entonces, de alguna manera, esta capacidad de maternidad sí o sí tiene una relevancia, ¿sí? Dentro de esos estigmas, y estos estigmas sí o sí afectan la salud mental de la persona porque de alguna manera se siente obligada a que si hace algo mal, la van a regañar, la van a señalar, le van a decir que está muy mal y que no hace bien su trabajo, ¿sí?
Entonces, realmente estos procesos de la capacidad de maternidad, más bien es una construcción social que nosotros hemos arraigado a las mujeres y que de alguna manera tenemos que ir dándonos de cuenta cuál es esa carga, cuánto es esta carga en ese proceso de salud mental. En el proceso de estigma de las emociones, obviamente hay ciertos procesos como, por ejemplo, es que usted es muy exagerada, es que usted se está volviendo muy histérica con ese proceso, con ese embarazo. Bueno, y recordemos, no todos los embarazos son iguales. ¿Sí? Tenemos en estos momentos un proceso de violencia obstétrica a nivel mundial horrible. Y el personal que mayor comete violencia obstétrica, certificado por estudios, es el personal de enfermería, el cual se supone que viene de un rol materno, de allá, de todo este proceso de evolución de la enfermería, y son los que más cometen procesos de violencia obstétrica. Y no solamente en las salas de parto, sino en las salas de maternidad. Hemos arrastrado al punto de que, ay, pero usted, ¿por qué llora? ¿Por qué grita? ¿Por qué es tan exagerada? Y es un proceso que está viviendo la persona. Y lo que lo estamos invalidando, usted no está en los zapatos, usted no está en el cuerpo de esa persona para saber qué es lo que le está pasando, qué situación está teniendo. Y de alguna manera eso repercute negativamente en la salud mental de esa persona. ¿Sí? Hay situaciones también en las cuales es muy difícil encontrar una estabilidad emocional dentro del proceso de embarazo. Entonces, es que está en proceso de embarazo, está en un embarazo y está feliz y a las 2 horas está triste y a los 20 minutos está enojada. Dice, pero ¿qué me pasa? Yo no era así. ¿Me estoy volviendo loca? ¿Será esto normal? ¿Será esto parte del embarazo o no es parte del embarazo? ¿Estoy haciendo mal mi proceso de gestación? ¿Algo estará pasando? Y es ver que si yo cuento esto, pues me van a señalar también. Que es que usted está escuchando voces, usted se está volviendo loca, eso no debe ser así. Entonces, ahí es donde más igualmente repercute esos estigmas. No solamente en la capacidad de maternidad, sino también es en las emociones. Lo mismo que a veces hacemos con los padres. Es que el padre siempre tiene que estar trabajando y la mamá tiene que estar en la casa descansando, llevando su embarazo. ¿Dónde queda también ese rol paterno? ¿Sí? ¿Dónde están las emociones también del papá? La alegría, la tristeza, todas estas emociones que también se van opacando y que se van derivando solamente a la identidad de lo que la mamá debe hacer. ¿Sí? Igualmente, siempre tenemos que irnos capacitando. Los estudios han sido muy progresivos durante los últimos años. Siempre hemos tenido la necesidad de poder estudiar y poder determinar qué situaciones influyen en estos procesos de embarazo, sobre todo en las madres jóvenes. Y siempre hay muchos estudios en cuanto a las dudas sobre esa capacidad de maternidad, en cuanto a los desafíos emocionales y a los desafíos económicos de la población, en cuanto a la información que se tiene en las entidades de salud y también en las comunidades, en cuanto al rol que tienen las parteras dentro de estos procesos, y que es muy importante, en cuanto al miedo a los estigmas de esas emociones en salud, en cuanto a la importancia que tienen los profesionales, no solamente en el momento del parto, sino en el momento preconcepcional y en el momento de la gestación, en la familia, ¿sí? ¿Qué apoyo tiene? Pero también se derivan otras situaciones específicas, como por ejemplo, el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo. Latinoamérica en sí es un territorio que tiene unas perspectivas eh, morales muy arraigadas. Esto no es malo, de cierta manera, siempre y cuando no cohíban los derechos de las demás personas. Y lo que hemos visto es que muchos profesionales de la salud cohíben o no permiten el acceso
a estas interrupciones voluntarias del embarazo, ni siquiera cuando estas son producto de una violación o son producto de poner en peligro la vida de la madre en este momento. Y es cuando nosotros tenemos que poner un límite en esa perspectiva moral y en el proceso de derechos que tiene la otra persona. Y que es muy significativo, porque realmente si nosotros entorpecemos ese proceso, por ejemplo, de acceso a abortar, simplemente vamos a estar perjudicando ese proceso de salud mental, vamos a dañar ese bienestar que está teniendo o que quiere tener esa persona. Que si yo no estoy de acuerdo, debo buscar todas las alternativas de un profesional que le pueda brindar todo el apoyo necesario a esa persona, sin yo ir a interferir en mis opiniones o en lo que a mí me parece bien, en lo que necesita el paciente o la paciente. Hablando un poco de salud mental en la pandemia, nosotros nos dimos de cuenta que realmente en la pandemia fue un proceso volcánico en cuanto a poder visibilizar todas aquellas vulnerabilidades sociales que estaban en nuestros entornos. ¿Quiénes fueron los más contagiados? ¿Quiénes tuvieron el número mayor de muertes? ¿Quiénes sufrieron más duelo, más situaciones de estrés, más situaciones de repercusiones en todos sus aspectos familiares y sociales? Pues son las poblaciones de más bajos recursos, ¿sí? Independientemente, todos fuimos afectados, pero nos dimos cuenta que hay ciertos factores que están relacionados con la salud mental de la población. No es lo mismo yo tener un plan de datos, un internet en mi casa, sí, tener buen mercado, vivir en un conjunto residencial, a quizás una persona que está en embarazo, que no quería, por ejemplo, tener su embarazo, que no tiene que comer, que no puede salir, que no tiene, que le van a cortar la luz porque no tiene cómo pagarla, porque no le dejan salir a trabajar. Eso, eso en sí es salud mental. Y eso es un factor predisponente para el surgimiento de algún trastorno en salud mental y más si la persona está en estado de embarazo. Y es lo que pues empezó con esos procesos de estudio. Hay muchos que están todavía llevándose a cabo porque pues no solamente miden la repercusión en la salud y bienestar de la mamá, sino también en el neurodesarrollo de ese hijo, de esa hija que tuvieron. Y es que es importante siempre recordar que es que no es yo solamente lo que coma o qué tanto ejercicio hago, sino también en cómo me siento, en cómo me percibo y en cómo tengo mi salud mental, porque eso también va a repercutir en el crecimiento y desarrollo de ese feto que tengo en mi vientre. Entonces, de alguna manera, siempre es importante tener en cuenta que todos estos procesos sociales influyen en el embarazo, ¿sí? No solamente es el individuo como tal, sino también la sociedad, la política y la economía, pues influyen en estas situaciones. Entonces, es cuando nosotros a través de este proceso teníamos anteriormente vistos que pues sí, es importante la salud mental, siempre decíamos la salud mental de las personas de la tercera edad, la salud mental de los profesionales de la salud, la salud mental de las familias, pero pues hubo un antes y un después en la salud mental después de pandemia en cuanto a el embarazo, ¿sí? Y es importantísimo nosotros saber que esta salud mental sí o sí está ligada a muchos factores, a ciertas situaciones, y que de alguna manera nosotros como profesionales estamos en busca de identificar qué determinantes sociales de la salud están relacionados con esa salud mental, ¿sí? Entonces podemos ver sobre esas diferentes situaciones que pueden estar alterando, ¿sí? A esa persona. Pero más allí de esto, también nace o se fortalece una vertiente que es la salud colectiva y empieza a ver cómo la determinación social de la salud es un proceso que está envuelto esa salud mental. No solamente con que si la señora o el señor tiene para comer o no, sino también a causa de esa inequidad social, ¿sí? Hay más arraigo de problemas psicosociales y trastornos mentales,
¿sí? Que a través de esas inequidades sanitarias también hay diferencias significativas en cuanto a la atención que están recibiendo las gestantes y las atenciones que están recibiendo los recién nacidos. Y no solamente es que tengan acceso, es que también tengan calidad. Por eso hablamos de inequidades, ¿sí? No es lo mismo yo, una persona pobre, irme a un centro de salud de primer nivel a tener mi bebé, a que una persona pueda acceder, por ejemplo, a un cuarto nivel con todos los lujos y detalles para tener su parto. Entonces, sí o sí, esa determinación social está ligada a todos estos procesos económicos, políticos y sociales que determinan qué tanto nosotros estamos promocionando desde nuestros diferentes ámbitos la salud mental, no solamente como profesionales en un servicio, sino también como profesionales dentro de un producto de una política, dentro del producto de la construcción de una sociedad totalmente equitativa con todos los actores que están en ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones nosotros podemos eh, tener para esa promoción y cuidado de esa salud mental? Hay muchas estrategias como por ejemplo educativas que van desde la sensibilización, ¿sí? Pero también sobre la creación de rutas que nos permitan actuar correctamente en cuanto a violencia sexual, en cuanto a consultas preconcepcionales, en cuanto a la disponibilidad de métodos anticonceptivos, en cuanto a proyectos de vida, en cuanto a servicios de psicología dentro de los procesos de atención preconcepcional, no solamente con médico general, no solamente con ginecología, no solamente con nutricionista y odontología, sino también, por ejemplo, con un profesional de psicología. A nivel de las instituciones es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esta salud mental sí o sí repercute en el estado físico de la mujer, ¿sí? O en el estado físico de la persona. Entonces, si esto repercute directamente, tenemos que saber que esa persona fisiológicamente, morfofisiológicamente, va a tener una afectación y posiblemente vamos a tener aumentos en las cifras de morbimortalidad debido al mal manejo que nosotros tenemos en nuestras instituciones sobre la salud mental de esas personas que están en proceso de gestación. Entonces, sí o sí tenemos que reducir el tiempo de espera de estas personas, aumentar las coberturas, ¿sí? Disminuir las brechas de inequidades dentro de nuestros servicios, ¿sí? Eh, Tener espacios en tiempo adecuados que permitan que estas personas puedan sentirse adecuadamente atendidas, que puedan expresar todo lo que están sintiendo en esa gestación y que sobre todo podamos identificar, no solamente en el proceso de valoración física, sino también a través de la historia clínica y la conversación, qué tipo de alteraciones emocionales o psicológicas pueda estar presentando. ¿Sí? Puede estar presentando situaciones de disocialidad, puede estar presentando, por ejemplo, también conductas, por ejemplo, obsesivas compulsivas, situaciones de ansiedad, estrés, tristeza profunda, problemas de autoimagen, situaciones que sí o sí pueden repercutir en la persona, pero también en el producto, en el feto que está por nacer. De alguna manera tenemos que implementar acciones de promoción de relaciones libres de violencia y prevención de la violencia, una convivencia saludable en pareja y no discriminación. En Latinoamérica volvemos, somos muy líderes en procesos de violencia, de machismo, ¿sí? Entonces, si la mujer está en embarazo y está en la casa, está muy enferma y quizás no tuvo tiempo porque estaba todo el día enferma de, por ejemplo, preparar los alimentos, entonces puede ser violentada. Y muchos dirán, pues por justa causa, no, no lo es, ¿sí? Independientemente que esté en embarazo o no, hemos normalizado muchas veces no solamente la violencia física, sino también la violencia emocional, ¿sí? Hacer sentir menos a la persona, o una violencia psicológica, ¿sí? Una violencia verbal. Y hay que tener cuidado con estos procesos, saber identificarlos y manejarlos dentro antes, durante y después de ese periodo de gestación. Hay que promover mucho la educación sexual en la familia.
muchas veces las mujeres se sienten mm, inseguras de su cuerpo, porque suben de peso, porque hay cambios significativos. Muchas veces debido al desconocimiento tampoco saben que pueden tener relaciones sexuales durante su periodo de gestación y les da miedo que quizás con un coito, con una relación sexual puedan llegar a dañar pues el feto, el bebé. Y es cuando nosotros también tenemos que hacer partícipes dentro de ese proceso a poder eliminar todas esas dudas que tengan las pacientes o los pacientes de una manera adecuada, sin burla, sin llegar a señalar, sin llegar a juzgar que esa pregunta es muy tonta, muy obvia, o esa es la respuesta pues correcta. No, hay que saberlo hacer. Y siempre tener en cuenta durante estas atenciones a gestantes, yo les recomendaría un curso de atención de primeros auxilios psicológicos. Eh, la población gestante es muy susceptible, no solamente a través de ese cambio físico, sino también en ese cambio fisiológico, emocional, a encontrar muchas situaciones que pueden afectar todo este proceso. Procesos que se nos pueden dar muy repentinamente y que quizás la gestante llegue a nosotros y nosotros seamos ese primer respondiente. Y es allí donde es importante nosotros estar capacitados, cómo contestarles, cómo ayudarles, ¿sí? ¿Qué hacer si en ese momento esta gestante me dice, no, es que ayer mi esposo me dijo que quería tener relaciones sexuales y yo no quería y pues me obligó a tenerlas? Entonces nos damos de cuenta que la paciente acaba de tener, acaba de pasar por una violencia sexual, ¿sí? Que acaba de ser abusada sexualmente por su pareja porque no hubo consenso. Entonces tengo que hacer un primer auxilio psicológico, pero también tengo que hacer un proceso de seguimiento y activación de ruta, debido a que pues, es un evento que debo hacerle seguimiento y debo hacerle pues todo el proceso de atención. Mirar qué tipos de redes y apoyo tiene esta gestante, ¿sí? ¿Será que sí quería ser mamá? ¿Será que sí quería estar en ese proceso de gestación? ¿Será que tiene apoyo de su pareja? ¿O será que está sola? ¿Será que ese proceso de embarazo está en una etapa de adolescencia en la cual hemos tenido también muchos casos en los cuales pues se queda en un estado de embarazo simplemente por poder retener a una persona? Tenemos casos en los cuales hay procesos gestacionales por violencias sexuales, hay procesos de gestación en adolescencia por desconocimiento en cuanto a los métodos anticonceptivos, en cuanto a la cultura. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos eh, muchas culturas indígenas en las cuales pues es muy normalizado el embarazo a temprana edad, ¿sí? Entonces tenemos niñas de 11, 12 años en muchas comunidades indígenas que ya están en proceso de embarazo, pero para sus comunidades indígenas es normal. No sé en México si esto sea muy común. Quisiera en el chat si me lo pueden ahí escribir, si de pronto ustedes también tienen población indígena en la cual pues sea eh, para ellos muy normal y dentro de su cultura muy adecuado poder quedar en embarazo a muy temprana edad. Lo pueden escribir por en el chat si de pronto conocen, si no, pues me colocan ahí que no conocen ninguno, porque pues hasta en el mismo contexto latinoamericano pues nos diferenciamos bastante. En los cursos psicoprofilácticos, en todos esos contextos de educación sobre maternidad y paternidad, es muy importante nosotros poder contar no solamente con las mamás para poder enseñarles, sino también pues con su pareja, ¿sí? Y a veces no se puede ir la pareja, pero quizás a veces hay un proceso como que de acompañamiento por sus abuelos, por sus familiares, por aquella persona que está muy pendiente de todo este proceso y hay que darle la oportunidad a que pues exista este vínculo, ¿sí? Realmente tenemos que siempre tener en cuenta muchos en esta promoción de la salud mental, poder em, Janet, en Ciudad de México, en las demarcaciones de Sierra de Santa Catarina, existe un alto índice de embarazo adolescente. Ok, Janet, muchas gracias. Mm, eh, Acá también en Colombia tenemos bastantes, creo que en Chile, Perú.
Chile, Perú, México, Colombia, Venezuela, tenemos unos altos índices de embarazos en adolescentes, bastantes complejos, diría yo. En articulación, siempre tenemos que estar muy en comunicación, los primeros niveles, los segundos nivel y tercer nivel, y siempre tratar de que esta promoción de salud mental esté en atención primaria en salud. ¿Sí? Recuerden que la atención primaria en salud sea en todos los niveles de atención. ¿Sí? Una simple asesoría, un simple seguimiento, yo lo puedo hacer en cualquier nivel de atención y esto me va a permitir a mí poder desde ese ámbito clínico, desde ese ámbito eh, hospitalario, poder también promover el seguimiento ambulatorio de esa maternidad y de esa paternidad. Entonces, hay que mirar desde un enfoque, un trato cálido, la capacidad de escucha, el diálogo respetuoso, siempre ser receptivos a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo con esa situación, debemos saber afrontarla, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas mamás que en estos últimos años han empezado a leer indiscriminadamente y leen que es muy importante desde el embarazo poder hacer estimulación temprana. Y nosotros sabemos que sí es importante, pero hay que hacerlo con moderación. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos indiscriminadamente, podemos llevarlo a otro extremo, que es tener recién nacidos o niños muy hiperactivos debido a una sobreestimulación. Entonces, por ejemplo, que le diga a la mamá, no, es que yo me siento todas las tardes con una linterna y con papeles de colores y le coloco música clásica a todo volumen. Eso sobreestimularlo, nosotros no podemos de una vez cortarle y decirle, no, eso está mal hecho, su hijo va a ser insoportable, su hijo, no. Hay que mediar, hay que saber identificar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, decirle, bueno, la estimulación es muy importante, pero pues debido a que pues, no se puede hacer tan seguidamente, lo vamos a hacer una vez a la semana para poderlo hacer cada 15 días y posteriormente una vez al mes, al menos, ¿sí? Y poder ir retroalimentando todo este proceso. Realmente es poder fortalecer ese vínculo que nosotros tenemos como profesionales con esa persona a través del respeto. Eso es muy importante, es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, el respeto y la escucha por esa persona que está en ese momento en atención, independientemente que sea en una clínica, en un hospital o sea en un contexto ambulatorio, ¿sí? En un primer nivel. Obviamente tenemos que hacer todo el proceso de enviarle los exámenes clínicos, exámenes médicos, y que eso también le va a hacer sentir a esa persona que le están atendiendo correctamente, que se siente cuidada, que se siente parte de un proceso eh, adecuado y que puede estar confiada en que todo ese proceso de gestación va muy bien. Y también identificar nosotros como profesionales de la salud qué redes de apoyo tiene esa mujer o tiene esa persona gestante. ¿Será que su familia no le apoya? ¿Será que de alguna manera no tiene amigos? No, su familia le alejó y la única red de apoyo que tiene es su pareja, pero su pareja le maltrata. ¿Qué de red de apoyo podíamos garantizar en esos procesos? Sí o sí tenemos que hacer una vinculación con trabajo social. ¿Sí? Tenemos que encontrar la forma de que esa persona se sienta apoyada durante su proceso y que sea su decisión si quiere seguir, ¿sí? Con su proceso de maternidad o dar en adopción en algún momento a ese niño que va a tener. Obviamente tenemos que también en ese proceso de promoción de la salud mental enseñar algunas medidas de autocuidado a esa persona. Siempre tenemos que enseñar a que pues una mente sana siempre va a estar en un cuerpo sano. Yo quitaría un poco esto de cuerpo sano. No significa que usted, si nosotros, por ejemplo, yo soy gordito, no significa que yo voy a tener una mala salud mental porque soy gordito, ¿sí? Significa que de pronto va a ser un proceso un poco más difícil de conseguir porque no me cuido bien, ¿sí? Lo que acá tenemos que enseñar es siempre tratar de motivar a salir, a caminar en ese periodo de gestación, a poder
experimentar nuevos espacios, nuevos ambientes que le puedan generar tranquilidad. Conjuntamente con qué? Con una actividad física moderada. Obviamente no la vamos a mandar a alzar pesas, no la vamos a mandar a andar en spinning ni nada por el estilo, porque pues en ese momento él va a tener pues, posiblemente un proceso de aborto espontáneo, ¿sí? Más si está en el primer trimestre. Siempre tenemos que motivarlas a que esa actividad física no solamente es para que su cuerpo esté bien y el bebé esté bien, sino también para que su mente libere endorfinas y pueda sentirse de manera adecuada y eso le permita salir de situaciones de estrés o ansiedad mucho más fácilmente o las ayude a gestionar correctamente. Obviamente una alimentación saludable, basadas pues en verduras, frutas, disminución de los carbohidratos, disminución de los ultraprocesados, ¿sí? Tener un sueño reparador, hidratación suficiente, programar actividades para el día, sentirse que está realizando actividades y que las está cumpliendo, hacer como un checklist y sentirse que realmente está cumpliendo ciertas metas, tener un tiempo limitado de noticias y redes sociales, debido a que esto también puede entorpecer el proceso y limitación del uso del tiempo frente a pantallas y que de alguna manera también está repercutiendo en el neurodesarrollo de estos bebés y ejercicios de respiración y relajación para aquellos momentos en los cuales se sienta con estrés, se sienta con tristeza, se siente que no todo está saliendo como esa persona quería y que de alguna manera tiene que aprender a ver que las emociones no son buenas ni son malas, son emociones y que nosotros debemos saberlas gestionar. No está mal sentirse triste, no está mal eh, que se sienta sola, ¿sí? Es una emoción. Lo que tiene que saber es saberla manejar o gestionar. ¿Cómo vamos a hacer cuando se sienta triste? Hay momentos en los cuales el cuerpo necesita expresarse de una manera de tristeza para poder liberar toda esa carga que tiene. Creo que aquí, no sé si todos hemos visto intensamente la película esta de Disney, en la cual pues estaba la emoción de alegría que todo el momento quería que Riley estuviera feliz, pero la tristeza también es una emoción que debe estar dentro de los procesos de construcción, no solamente de la mamá o del papá, sino también de ese feto que está en proceso de desarrollo. ¿Cómo podemos prevenir estados de depresión y ansiedad? Chamble. Eso yo se lo diría que depende del contexto en el cual nosotros estemos actuando. Y esto lo vamos a ver en un contexto ampliamente urbanizado o parcialmente ruralizado. O sea, yo no puedo decir que yo con esto le voy a brindar a toda la población que nunca tenga depresión y ansiedad. Tenemos que ver las características de cada población. Tenemos que saber hablar de las emociones, de las dudas, del proyecto de vida sin interrumpir a la persona, sin hacerla sentir menos o hacerla sentir que está haciendo las cosas mal. Debemos acompañar a la gestante en su proceso, no juzgar y no compartir experiencias, ¿sí? A veces a nosotros o a nuestras personas cercanas les funcionan ciertas cosas, pero nosotros no tenemos que empezar como, ay, imagínense que es que mi amiga hizo esto y le sirvió, porque si a esa persona no le sirve, créanme que se va a sentir hasta peor. Simplemente tenemos que buscar la forma en la cual se sienta de una manera importante, pero también una forma tranquila para poder sobrellevar esa situación. No sobrecargar a la gestante, repartir los cuidados domésticos, mantener una comunicación con personas de confianza, ya sea la pareja, ya sea la familia o ya sea las amistades, y poder identificar a aquella persona quien está haciendo ese rol tan importante de comunicación. Y estar atentos a esos signos del alarma, no solamente a los signos del alarma físicos, sino también a los signos del alarma emocionales. Un signo de alarma es, por ejemplo, que ella se levante todos los días y no tenga ganas de levantarse. O sea, que ella se despierta todos los días, pero no quiera levantarse. Tenga 2, 3 días en los cuales no se quiere bañar, no quiere comer, no quiere hacer absolutamente nada. Eso ya es un signo de alarma. Que tenga ideación suicida. ¿Qué otro? Que ese estado de ánimo sea muy deprimido o los cambios de humor sean demasiado graves hasta tal punto de tener
periodos de agresividad física. Cuando el llanto sea frecuente, ¿sí? Y sea una tristeza muy profunda, que el llanto no se pueda controlar y que esté periódicamente en sus hábitos diarios. Una tendencia al aislamiento, que no quiera compartir ni siquiera con su pareja, con su familia. Tener dificultad para relacionarse con el bebé, muchas veces se ve expresado con el rechazo, con comentarios como, por ejemplo, yo no hubiera querido tener a este bebé, yo no lo quiero tener, lo voy a regalar. No disfrutar de las actividades, sentirse siempre eh, como que no hace parte de ese proceso, como que no hace parte de esa actividad o no se siente bien en esas actividades que se realizan. Hay una irritabilidad marcada, muy frecuente, todo le irrita y todo llega a ser angustiante o de una manera fastidiosa para la persona. Un abandono del cuidado personal, como se los decía, o ideas o actos suicidas. Una cosa es que la persona le diga a usted, es que yo he querido suicidarme, ¿sí? Y usted le pregunte, bueno, ¿por qué? ¿Cómo pasó? Diga, no, es que yo siento que he tenido pensamientos en los cuales pienso que es mejor morir. Es muy diferente a que la persona le diga a usted, es que yo la vez pasada, o la semana pasada, vi una cuerda en el armario y yo quiero utilizarla para colgarme. Eso ya es una ideación. Y el acto suicida es el intento, o sea que ya lo intentó, ya intentó quitarse la vida. Hay unos modelos de prevención, pero ustedes saben que realmente los modelos a veces pueden ser cuestionables dentro de ese proceso. Más que un modelo, es poder identificar qué situaciones pueden ser útiles para poder mejorar esa salud mental de esa persona. Por ejemplo, la autorrealización. Siempre colocar metas dentro de ese periodo de embarazo, de metas, ¿sí? Muchas mujeres, por ejemplo, se van por el lado del crochet, de tejer, de poder, por ejemplo, colocarse la meta de hacer 2 bolsos, 3 bolsos durante su periodo de gestación, o, por ejemplo, las metas específicas de, por ejemplo, escribir un libro de poesía o de tener un diario o algo por el estilo que realmente les haga sentir que están autorrealizándose en ese proceso. Enfrentar el estrés no es evitarlo. Todos sentimos momentos de estrés. Estrés porque la situación económica no está muy bien, estrés porque el día de hoy pues no me fue muy bien, estrés porque me estoy engordando mucho, estrés porque mi familia no me está apoyando, en fin, el estrés no se puede evitar. Sí, entonces así que decir, "Ay, disminuir el estrés, no, tenemos que enseñar a enfrentar, ¿sí? ¿Cómo podemos poder enfrentar ese estrés? ¿Qué medidas nos pueden servir? A muchos les encanta escuchar música, a otros bailar, a otros salir a caminar, a otros ir a nadar, a otros, de alguna forma, mirar antes que hacía esa persona para gestionar su estrés y que por ese estado de embarazo no lo pierda. Obviamente también hay un proceso de trabajar. Si la persona está trabajando, siempre motivarla a que si ese trabajo no pone en riesgo su salud física y mental, no hay problema, lo puede seguir realizando, ¿sí? Si no representa un riesgo. ¿Para qué? Para que sienta que hay una contribución no solamente a nivel social, tener un proceso de embarazo, sino también una contribución económica a su casa. Y más, pues si lo venía haciendo constantemente. Siempre hay que mirar ciertos aspectos en cuanto a prevención, prevención universal de la vulnerabilidad, prevención selectiva en grupos de alto riesgo y prevención indicada de la progresión de la enfermedad. En la primera de la prevención universal de la vulnerabilidad es que todos estamos, no estamos exceptos de poder tener cambios, pero también de sentir situaciones de riesgo. Y es importante saber pues manejarlas a través de todas esas situaciones que nosotros vimos en el anterior diapositivo. En la prevención selectiva en grupos de alto riesgo tenemos que tener identificado toda aquella población que tenga obesidad, que tengan antecedentes de depresión postparto y que tengan antecedentes de obesidad, porque son pacientes que posiblemente van a tener alteraciones en salud mental
no quizás al grado de trastornos, pero que sí tenemos que tener en cuenta y hacer un proceso de prevención selectiva antes de quedar en el embarazo. Y prevención indicada en la progresión de la enfermedad, es cuando, por ejemplo, tenemos situaciones específicas, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, trastornos de la identidad, que ya están diagnosticados en la persona, pero que tenemos que saber manejarlos. Hay muchos trastornos que se pueden manejar, por ejemplo, con ansiolíticos y que no representan ningún tipo de riesgo para el proceso de embarazo. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay otras situaciones que tenemos que tener en cuenta para ello. Y aquí es donde nosotros tenemos esas situaciones de prevención primaria, ¿sí? En la prevención primaria siempre vamos a reducir los factores de riesgo y promover la salud mental de esa persona. ¿Cómo podemos hacerlo? En estos procesos de promoción de la salud mental siempre es tener una escucha activa, buscar las redes de apoyo de la persona, hacer unos buenos seguimientos, hacer un buen proceso de autorrealización y siempre tratar de buscar la mayor plenitud para nuestra paciente. En cuanto a la prevención de complicaciones obstétricas, obviamente pues ya nos vamos en todo lo que ustedes han visto durante el diplomado, que es el diagnóstico temprano de situaciones específicas como VIH, como sífilis congénita, sífilis estacional, trastornos neurológicos, trastornos sanguíneos, en fin, todos estos trastornos o todas las alteraciones físicas que pueden tener o el gestante. Discusión clara de los pronósticos, siempre tratar de identificar no solamente un solo proceso diagnóstico patológico, sino que también pueden coexistir otras situaciones. Tomar en cuenta siempre la historia clínica previa, nunca dejarla de lado, y discutir el acceso que tiene esa persona al aborto, ¿sí? Y nunca tratar de impedir esas situaciones. Si nosotros no estamos de acuerdo, simplemente relevar y buscar un profesional que su objeción de conciencia le permita pues seguir con el proceso. Tenemos unos factores de riesgo muy importantes como son los antecedentes de depresión y ansiedad, que sí o sí están, digamos, en un punto muy importante, porque casi el 40 o el 30% de las personas que han sufrido depresión y ansiedad tienen antecedentes, pues tienen la probabilidad de aumentar estos episodios durante el periodo de gestación, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, eventos adversos tempranos, ¿sí? Por ejemplo, a nivel intrauterino, como por ejemplo abortos espontáneos, cuando tenemos exposición a violencia, no solamente violencia intrafamiliar, sino puede ser también violencia laboral. Tenemos procesos como traumatismos, desastres naturales o conflictos, muertes o abandonos, enfermedades físicas, complicaciones obstétricas y exposición a violencia en el último año, ¿sí? Son situaciones bastante particulares y que solamente podemos detectar durante la entrevista. Muchas de estas no las preguntamos directamente, sino que pueden surgir en el momento en el que nosotros estamos haciendo la valoración o la entrevista. Y tenemos que ser muy precavidos. Por eso les digo, nosotros en las consultas o en los seguimientos que hacemos a las personas gestantes tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy dedicaditos, como siempre hemos sido los enfermeros, pero sobre todo de dejar todo lo que encontremos, así parezca insignificativo, dejarlo registrado. Ahora, ¿cómo podemos prevenir situaciones inadecuadas en salud mental o situaciones patológicas? Ya hemos visto de la prevención universal de la vulnerabilidad, de los altos riesgos y de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, obviamente hay otras situaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué busca la prevención en salud mental? La reducción de la incidencia y prevalencia y recurrencia de enfermedades mentales y la discapacidad del acompañante, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Apuntar a eso, reducir a esos factores de riesgos, ¿sí? Que ya hemos visto, que solamente podemos identificar correctamente en la entrevista y tratar de promover aquellos aspectos en salud mental. ¿Cómo? Uno, modificando la exposición a riesgo, si es algo más físico, psicológico, y fortaleciendo las capacidades de afrontamiento del individuo. No es decirle que todo va a estar bien. Esa palabra, quítensela de su
cabeza. Ustedes no le pueden decir a una persona que todo va a estar bien porque usted no tiene la seguridad para poder sustentar esa situación. Y creo que eso muchas veces lo hemos visto en series, muchas veces lo hemos visto en ciertas situaciones y es algo que nosotros no podemos prometer. Simplemente vamos a hacer todo lo posible para hacer un acompañamiento y que ese proceso que está teniendo esa persona pueda seguir un curso en el cual podemos brindar una asesoría o un acompañamiento correcto. ¿Sí? Obviamente, tenemos ciertas situaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, esas estrategias para la reducción de la exposición, sobre todo, por ejemplo, si es mala alimentación, si es obesidad, si es eh, eh, violencia, ¿cómo podemos entonces buscar estrategias para reducir la exposición, por ejemplo, de la violencia? Uno puede ser la activación de una ruta, ¿sí? Por ejemplo, o que la persona pues decida por sus propios medios poder notificar lo que está ocurriendo para poder alejarse de su agresor. La optimización de factores protectores, ¿sí? Por ejemplo, no es que yo me siento bien con mi familia, yo la extraño mucho. Entonces tenemos que ver la posibilidad de que quizás esa persona pueda estar mucho más tiempo con la familia que quiere, mientras que se siente mejor. Intervención sobre los mecanismos causales. Si, por ejemplo, la persona le dice es que yo me siento muy estresada porque al lado de mi casa están construyendo, me llega polvo, me ensucia todo, no respiro bien, no duermo bien por eso, pues simplemente entonces tenemos que ver la forma en que la familia le apoye para poder que esa persona al menos unos días pueda alejarse de esas situaciones que le están causando esa situación de ansiedad o de estrés, ¿sí? Obviamente hay otras cositas como por ejemplo la aplicación de test, la aplicación de instrumentos que nos permiten verificar cuál es el estado de salud mental de la paciente, pero pues eso nos lo podemos hacer posteriormente a que ya vemos que hay un proceso de alteración. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber qué hacer en esos aspectos. Hay unos procesos, y aquí es muy importante lo que es la resiliencia. La resiliencia es una habilidad que las personas deben ir desarrollando con el tiempo, pero con paciencia. Y estos procesos pueden ser en el periodo de gestación o en el periodo postnatal, o sea, cuando está lactando, cuando está criando, etcétera, etcétera. Obviamente, hay ciertas situaciones como por ejemplo la depresión postparto, la cual pues se nos ha convertido en una situación bastante de complejo manejo. ¿Por qué? Porque hay diferentes circunstancias en las cuales nos afecta la capacidad de la persona a poder tratar de gestionar esas emociones y esas situaciones que está sintiendo en ese momento. Obviamente que esta depresión perinatal puede tener diferentes manifestaciones, diferentes, em, digamos, actuaciones. Nosotros, por ejemplo, a nivel de México, ustedes a nivel de México tienen un Día Mundial de la Salud Mental Materna, ¿sí? Esta estrategia se lanzó en el año 2016 con el fin de conmemorar y poder elaborar estrategias que puedan surtir efecto en la salud materna, y no solamente de la madre, como ya lo hemos dicho, sino también del feto. Y se celebra por lo general el primer miércoles del mes de mayo del 2016, ¿sí? Con la finalidad de poder establecer situaciones que puedan generar una disminución de esos procesos de alteraciones mentales y de trastornos mentales. Cuando nosotros hablamos de depresión postparto, nosotros hablamos de todas aquellas alteraciones o aquella depresión que se genere durante los primeros 12 meses posteriores al parto y en las cuales está caracterizado por sentimientos de tristeza, ansiedad, rechazo al producto, situaciones inherentes, por ejemplo, a poder atacar o poder poner en peligro la vida de su niño o la vida misma y que de alguna manera puede manejarse, ¿sí? Pero que es muy difícil de alguna manera establecer si la persona lo va o no lo va a tener.
¿sí? Obviamente hay unas características fisiológicas y emocionales que nosotros podemos ver durante el periodo de gestación, pero eso no quiere decir que todas vayan a tener depresión postparto. Y la depresión postparto puede durar hasta casi 2 años posteriores a el proceso de parto. Entonces es muy importante nosotros hacer notar que esto existe, que esto es algo a lo cual tenemos que hacerle mucho hincapié dentro de nuestras intervenciones y que sí o sí este proceso de depresión es de difícil manejo y además de que va a tener unas complicaciones, obviamente como por ejemplo intentos de suicidio, suicidio, ideación suicida, complicaciones obstétricas en el caso de tenerlo pues en el momento del parto y para el producto puede tener situaciones como prematuridad, bajo peso gestacional o microcefalias, retrasos en cuanto al neurodesarrollo, podemos tener situaciones de desnutrición, podemos tener situaciones de enfermedades asociadas al abandono de los esquemas de vacunación dentro de los menores de 5 años. Entonces, sí o sí, no solamente se nos pasa a afectar a la mamá, sino también se nos vuelve como una bola de nieve y que nos va a afectar a todo el proceso de binomio madre-hijo y que va a poner en riesgo la vida de la mujer, la vida del producto y sobre todo va a generar también un malestar en el proceso de la familia. Sí o sí tenemos que tener situaciones específicas que nos puedan identificar todas estas situaciones, pero solamente lo podemos hacer con unas buenas valoraciones, unas buenas entrevistas dentro del proceso. Eh, Acá ya simplemente pues es básicamente algo ajeno, ya sobre todo sobre protección de violencia sexual y exposición a violencia, pero en sí lo que siempre tratamos de tener en estos procesos y en estas conversaciones y en estos encuentros de diplomados es generar que nosotros como profesionales de la salud tenemos las herramientas suficientes para prevenir, perdón, estas situaciones de afectaciones mentales, ¿sí? De estas variaciones, que de alguna manera nosotros no podemos generalizar, que de alguna manera nosotros podemos ser culpables de alguna de ellas por unos malos manejos, pero que sobre todo tenemos que tener un acompañamiento por un profesional en salud mental, ¿sí? Un profesional que pueda brindarle a esa gestante o a ese gestante la posibilidad de poder fortalecer en la más grande medida sus habilidades en enfrentarse al mundo real. ¿Sí? Hacer un acompañamiento no es fácil, a veces nos cargamos y nosotros también necesitamos ayuda de profesionales de la salud mental, porque si nosotros no tenemos una buena salud mental, no podemos asegurar que nuestros pacientes también los tengan. Entonces, pues son procesos complejos, pero yo sé que con esta profesión siempre tratamos de brindar una mejor atención, eh, tratamos de brindar lo mejor que podamos y sí o sí, pues tratamos de siempre mejorar la vida de nuestros pacientes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda en este momento sobre pues la clase de hoy, si quedó todo muy claro, si quedaron dudas que yo pueda resolver en este momento para poder dar entonces terminada la clase el día de hoy. Si tienen alguna duda, las pueden colocar en el chat. Igualmente les voy a dejar en, mi- en el chat mi correo electrónico en caso de que ustedes tengan alguna duda eh, o alguna situación específica en la cual ustedes quieran pues preguntarme o algo por el estilo. Y que es muy importante que pues siempre nos ayudemos en estos procesos de aprendizaje. No solamente ustedes aprenden, sino también pues nosotros como profesores. Gracias, Luis. Entonces, creo que no siendo más, les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Acá en Colombia estamos en Día de Velitas, es una tradición colombiana muy significativa y que de alguna manera también ayuda en los procesos de salud mental. Así que no siendo más, me despido de ustedes. Gracias por poder permitirme eh,
estar con ustedes. Janet me dice, me gustaría saber cómo es el sistema de referencia en Colombia. Perfecto, Janet, si quieres déjame tu correo y te envío nuestra ruta de atención perinatal, sobre todo en salud mental, para que ustedes se puedan guiar y cómo quizás la pueden establecer en sus instituciones. Si alguno más lo quiere, pues también tener en cuenta, me pueden dejar su correo y yo se los puedo enviar o me escriben a mi correo solicitándomelo y yo se los hago llegar. Veamos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a través de Facebook y a través de ese enlace en Zoom. Al maestro José Quiroz, muchas gracias por su conferencia. Como lo mencionaba, hoy estamos en Día de Velitas, que es como un momento muy tradicional aquí en Colombia. Les deseamos, aunque no son colombianos, un feliz Día de las Velitas a todos ustedes, que todos sus sueños y sus anhelos se cumplan y que este 2024 que está próximo a llegar, pues les traiga mil bendiciones. Recuerden que nos vemos el 16 de diciembre para la última clase de este año y nuevamente retomaríamos el mes de enero. Espero que esté muy bien. Aquí ya Janet nos envió el correo para que el profe José pues lo tenga muy presente, que esté muy bien y hasta luego a todos.